Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Yo soy Olga. Hoy voy a dar un testimonio de mi vida y decirles cómo el Señor llegó a mí. Hace 11 años yo tenía un negocio de comida. Tuve bastante clientela, tenía eventos. Mi comida pues era para llevar y tuve varios comensales. Fueron tiempos muy bonitos y eso lo hacíamos con el hecho de tener un centavo más para nuestros hijos. Pero un día mi esposo enfermó, se puso delicado de salud, lo tuvimos que llevar al hospital y estuve en terapia intensiva. Los médicos lo vieron, no sabían qué era lo que tenía. Recuerdo que fue un día festivo, se atravesó el día viernes, sábado, domingo, casi no había médicos, más que los médicos generales. Pero pues la verdad no sabían qué realmente lo que tenía mi esposo. Mi esposo era robusto, era alto, así como está mi hijo. Y pasado ese tiempo, estuvimos esperando que nos dijeran qué es realmente lo que tenía mi esposo. Como no supieron, se quedó él una semana más, hasta que llegaron los médicos. Se le había reventado unas varices que tenía en su estómago, por arriba del tórax. Entonces, él perdió mucha sangre, le tuvieron que poner plasmas para que él se recuperara. Y ya lo dieron de alta. Como estuvo más o menos como un mes internado, después no lo entregaron. Y ya aquí estuvo cuidándose en la casa. Yo volví otra vez a abrir mi negocio. Ya no eran mis clientes que yo tenía antes. Al cerrar yo mi negocio, pues muchos se fueron. Pero aún así yo abría y pues con los que yo tuviera, otra vez empecé a trabajar. Así pasaron como un par de meses. Entonces mi esposo otra vez se pone enfermo. Resulta que era hipertenso, fue diabético y pues ¿qué le pasó? Que le salió una escara mal atendida en el hospital, se le infectó y a consecuencia de su infección le tuvieron que hacer una cirugía. Mi esposo no quedaba muy bien y le volvieron a practicar otra cirugía donde se le veía a mi esposo su huesito. Y entonces pues yo lo tenía que cuidar, tuve que aprender a bañarlo, hacerle sus curaciones y así me lo traje a la casa. Tuve que quitar mi negocio porque yo no lo podía ya atender. Mi esposo necesitaba mucha limpieza, entonces diario lo tenía yo que bañar, cambiarle sábanas, la casa la tenía yo que limpiar con cloro, poner desinfectantes en los rincones. Y para mí eso era muy triste verlo así en esa situación. Yo pasé por esa situación muy difícil porque me empezaba yo a estresar, verlo que cada día él decaía a consecuencia de todo lo que le había pasado. Ya después de eso pues sí nos asustamos. No se crean, hermanos, el estar cuidando a una persona que está delicada de salud. Decía un médico que cuando entra un enfermo al hospital, el familiar empieza muriendo. Y también déjenme decirles que mi esposo y yo tomamos a Cristo en nuestro corazón, porque yo tenía una comensal que ella me hablaba de Jesús, pero yo pues la verdad no le tomaba yo mucho sentido, no creía mucho. Pero llegó el momento en que ella me dijo, aférrate al Señor,
háblale, platica con él te va a escuchar. Y dije yo, bueno, entonces tomé yo primero a Cristo en mi corazón y así seguimos de cuando ella me vino a visitar, porque yo ya había cerrado el negocio. Ya le agradecí por la oración que me hizo, se fue y unos días después regresó para ver cómo estaba mi esposo. Y yo le dije que seguía mal y él me dijo, dile que si me permite hacerle la oración. Hablé con mi esposo y dijo que sí. Entonces ella le hizo la oración de salvación y estuvo unos días bien. Toda esa semana estaba muy contento, pero como pasó una semana y media y otra vez recayó. Lo tuvimos que internar en el hospital, le hicieron nuevamente estudios. Mi esposo perdió el movimiento de sus piernas, ya no las movía y entró en una depresión muy fuerte. Entonces le empezaba yo a pedir al Señor, Señor, por favor no te lo lleves, le decía yo, déjalo conmigo. Y ahora que yo con el Señor escuchaba mis ruegos. Ha de haber dicho, sí, hija, te lo voy a dejar. Me estás pidiendo que yo te lo deje. Entonces, el Señor sí escucha nuestras peticiones. Después, cuando yo llegué, yo misma doblé rodillas. Porque cuando yo estaba en otro lado, en la iglesia, yo fui católica, yo siempre doblaba mis rodillas para hacer una oración. ¿Sí? Entonces recuerdo que le dije, Señor, perdóname porque he sido egoísta. Hoy te pido, Señor, que si tú me vas a dejar a mi esposo, que por favor me lo dejes sano. Porque si no es posible, Señor, yo te pido entonces que te lo lleves. Entonces yo al hacer esa oración, yo ya aquí llegué un domingo a mi casa y su hermano de él me llamó por teléfono y me dijo, comadre, mi hermano dice que por favor mañana lo saques del hospital, porque si le ha de pasar algo, quiere estar en su casa contigo y sus hijos. El día lunes llegué, hice las gestiones para sacar a mi esposo del hospital y entonces me acuerdo que él me decía, Chapis, ya no puedo más, lo único que siento es dejarte. Y yo te amo mucho y no te quiero dejar. Y le decía yo, mira hijo, no te preocupes, déjate ir. El Señor es grande y misericordioso y Él tiene misericordia de ti. Yo le di las gracias al Señor y le dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Mi esposo falleció un 20 de mayo. Cuando mi esposo falleció, él murió en mis brazos, al lado de sus hijos. Y créanme que es muy duro, hermanos, es muy duro. Pasé con él toda una vida. Hoy por hoy me acuerdo de él, porque es natural que yo me acuerde de mi esposo al dar este testimonio, porque él fue todo en mi vida. Él fue mi novio, mi esposo, el único hombre que yo tuve en mi vida. Entonces, hermanos, a raíz de eso, cuando estábamos en el hospital, recuerdo una señora, un matrimonio, que había llegado con pan, con café, con atole, y recuerdo que nos dieron un tamal también, nos dieron esos alimentos. La señora me abrazó porque yo estaba pues devastada también cuando mi esposo había estado en urgencias. Y recuerdo, yo me salí por un rato, miré al cielo y dije, Señor, agradezco por esta bendición, porque dijo la señora que era una bendición que traía para todas las familias que estaban esperando ahí a sus enfermos, para las visitas. Pero ¿saben qué?
Yo le prometí a mi Señor que un día, no sabía cuándo, le dije, Señor, un día haré yo lo mismo, en agradecimiento a esa bendición que tú me diste, que fueron para mis hijos también. Caridad vino un día, pasado ese tiempo, yo pasé por mi duelo. Pasaron los meses y llegó un día Caridad a visitarme y yo estaba pues sola, ya no vendía yo nada de comida, estaba yo en una fuerte depresión y me dijo ella, me consoló, al cual le agradezco, es una gran persona, y me dijo, te invito a mi templo, vamos, y fui. Desde la primera vez que yo fui, me gustó escuchar la oración, la alabanza, la prédica. Para mí fue hermoso. Ahí conocí personas muy nobles, personas que hoy por hoy son mis amigos. He recibido de unas personas de un matrimonio hermoso, apoyo, cariño. Ellos saben quiénes son y los amo. Y muchas amistades que tengo de mis hermanos en Cristo que han creído en mí, que me han ayudado, que me quieren y que yo las quiero también. Hay muchas hermanas que saben que nosotros pues somos servidores para el Señor. Yo aprendí a hacer mis estudios en la iglesia con mis pastores. Tuve las enseñanzas de mis libros, tuve la enseñanza de mi pastor Antonio, él nos daba las clases, en la casa de mi hermana Martita Castillo, al cual también la quiero mucho. Que Dios la bendiga porque es un ser humano maravilloso. También conocí ahí a Lupita, a Gaby, porque Martita tenía un desayunador y ahí me empecé con ellos, empecé una convivencia muy bonita, el cual hasta la fecha hay una hermandad sincera, sin hipocresía, porque eso es lo que debe de haber en todos nosotros, ese amor grande, ese amor que se sienta, porque todo lo que hacemos va encaminado a nuestro Padre. Él quiere que nos amemos. Cuando tuve casi el primer año en la iglesia, con todos mis hermanos, y se venía el mes de diciembre, ya estábamos casi era Navidad, yo le hablé con mi pastor, Carlos Marín, y le dije, que si yo podía hacerles una invitación a la congregación para ir a llevar pan, café y té al hospital, para llevar la palabra del Señor. Y Él me permitió que sí lo hiciera. Y así lo hice, mis hermanos. Y para mí fue un gozo, me gocé llevando el Evangelio al hospital. Cuando yo llevé el Evangelio al hospital, no nada más fue ese. Desde ahí fuimos a varios hospitales. Eso es nuestro trabajo, que seamos humildes, que abracemos a los necesitados y que los ayudemos en todo momento, en lo que ellos necesiten. Hemos llevado el pan, hemos llevado la palabra, folletos, películas. Esa es la misión que nosotros tenemos que hacer, hermanos. No se les olvide, yo los amo en el amor, en Cristo Jesús.